Apreciados estudiantes del curso de Seguridad Social, bienvenidos a este nuevo capítulo en donde vamos a tratar y abordar lo concerniente al sistema de riesgos laborales. Dentro de esto, pues como primario, vamos a hablar de cuál es la finalidad y los objetivos mismos del sistema, cuáles son las características, cuáles son las entidades administradoras, cuál es su papel, cuál es su función. Vamos a hablar de la afiliación y las cotizaciones, cómo se desarrolla, quién es el competente, quiénes están obligados a afiliarse en calidad de empleadores, en calidad de trabajadores. Vamos a hablar de los diferentes riesgos que cubre y protege el sistema de riesgos laborales. Específicamente vamos a hablar de lo que son los accidentes de la enfermedad, pero pues también dejando en claro que como consecuencia precisamente de una enfermedad o de un accidente, el trabajador puede caer en situación de discapacidad o incluso puede fallecer. Precisamente para esas contingencias se tienen una serie de prestaciones de índole económico y de índole asistencial, y finalmente vamos a hablar acerca de lo que es la reparación plena de los prejuicios. En cuanto a nuestro primer tema acerca de la finalidad del sistema de riesgos laborales, pues vamos a encontrar que la finalidad básicamente es prevenir, proteger y atender todas aquellas enfermedades o accidentes a los cuales enfermedades que puede contraer el trabajador en desarrollo de su actividad laboral, o también un accidente que pueda ocurrir como consecuencia misma del desempeño de su actividad laboral. Es importante indicar que efectivamente nuestro sistema de riesgos laborales cubre, protege y ampara a todas las personas que desarrollen una actividad laboral. Recordemos que dentro de ese modelo esquemático del sistema de seguridad social integral, que se encuentra dividido por el sistema de riesgos, por el sistema general de pensiones, sistema general de seguridad social en salud, sistema de riesgos laborales y los servicios sociales complementarios. Entonces, este modelo, este sistema fue creado por la Ley 100. La Ley 100 del 93 hablaba ahora del sistema de riesgos profesionales. Sin embargo, pues digamos que esa denominación de profesionales podía prestarse a confusiones, podía entenderse como si solamente se cubriese o se protegiese a quienes ostentan un título profesional. La realidad era que no, que efectivamente se cubría a todas las personas que desarrollaron una actividad laboral, pero pues de todos modos esa denominación de una u otra manera pues generaba algún tipo de confusión. Precisamente por esa razón la ley 1562, ¿sí?, del año 2012 procedió a realizar un cambio en cuanto a la denominación misma del sistema, y pues digamos que reformó buena parte del sistema, pero pues digamos un aspecto central fue el cambio de la denominación para precisamente ser coherentes con el objetivo mismo del sistema. O sea, el nombre o el título del sistema tiene que guardar relación con la manera en la cual se desarrolla, y toda vez que el sistema cubría a todos los trabajadores, pues por eso, o toda persona que desarrollase una actividad laboral, pues en ese mismo orden de ideas, efectivamente, la ley 1562, pues digamos que ajustó o adaptó o corrigió esa error, o más bien que error, esa denominación que pueda prestarse para algún tipo de confusión. Entonces, volviendo, la finalidad es precisamente prevenir, proteger y atender. Prevenir, claro, lo que se busca es que las personas en el desarrollo de su actividad laboral pues no sufran un menoscabo en su integridad física, no sufran un menoscabo en su salud. Entonces, por eso la idea primordial es precisamente la prevención, ¿sí? Prevenir el riesgo, o sea, que la persona no contraiga una enfermedad, que la persona no sufra un accidente, que pues obviamente estos accidentes o las enfermedades pueden generar una disminución de la capacidad laboral de la persona. Prevenir, muy bien. Proteger, claro, en caso que la persona, a pesar de haber conservado todas las diferentes reglas y disposiciones con el fin de evitar la ocurrencia de un accidente o evitar que el trabajador contraiga una enfermedad laboral, pues de todos modos, digamos que es previsible o es viable
que efectivamente el trabajador adquiera como tal una enfermedad o sufra un accidente. Y en esa hipótesis, pues el sistema tiene que proteger al trabajador. ¿Cómo lo protege? Pues efectivamente a través de las diferentes prestaciones que, como les indicaba o como hemos visto siempre, las prestaciones son asistenciales y son económicas, y en ese mismo orden de ideas pues se atiende al trabajador, ¿sí? Atiende todas las, porque la idea precisamente es que en caso que el trabajador sufra un accidente laboral o contraiga una enfermedad laboral, pues lograr recuperar al trabajador para devolverlo al estado en que se encontraba antes de sufrir ese accidente o de contraer esa enfermedad. Entonces, básicamente, repito, esas son la finalidad: prevenir, proteger y atender a todos los trabajadores de las enfermedades y los enfermedades o accidentes a los cuales se puedan ver expuestos en el ejercicio de su actividad laboral. En cuanto a nuestro segundo ítem, las características del sistema de riesgos laborales. Pues este es un sistema particular, este es un sistema obviamente que tiene sus propias particularidades, tiene sus propias diferencias. Evidentemente el Estado pues se interesa en la salud de los trabajadores. Por esa razón este sistema es dirigido, orientado, controlado y vigilado por parte del Estado. Y es efectivamente el Estado quien determina o quien establece todas las diferentes políticas en materia de riesgos laborales. Otra característica del sistema es que todos los empleadores deben estar afiliados. Entonces acá vamos a encontrar quién es un empleador. Pues básicamente toda persona que tenga a su cargo al menos a una persona, ¿sí? Que tenga en calidad de empleador, o sea, que tenga al menos un trabajador, incluso si ese trabajador es la propia persona. Estamos hablando del caso de los independientes, que ya haremos una referencia al respecto, en donde precisamente para el sistema de riesgos laborales el independiente es más o menos sinónimo, es igual a contratista. Entonces todos los empleadores deben afiliarse, todos los trabajadores tienen que estar afiliados, ¿sí? Ya vamos a ver qué tipo de trabajadores están afiliados. Otra característica del sistema es que si el empleador no cumple con su obligación de afiliar a sus trabajadores y además de afiliar también realizar las cotizaciones correspondientes, pues el empleador será el responsable, o será él quien deba asumir con su patrimonio todas y cada una de las diferentes prestaciones a que tuviese derecho el trabajador. Otra característica es en cuanto a la selección de las administradoras de riesgos laborales, ¿sí? Entonces recordemos que uno de los principios del sistema de seguridad social integral es la libre selección. Entonces acá en este sistema también se consagra, también existe ese principio de la libre selección. ¿Qué ocurre o qué particularidad hay? Que a diferencia del sistema general de pensiones o de seguridad social en salud, en donde el trabajador o el afiliado es quien escoge, el trabajador es quien escoge a través de qué EPS o a través de qué régimen de pensiones, y dentro del régimen, dentro del RAIS, pues a qué administradora estará afiliado. Aquí como quien se afilia es el empleador, y el empleador reporta a sus trabajadores. Entonces la capacidad o la facultad de selección se encuentra en cabeza del empleador. En otras palabras, es el empleador quien escoge o quien decide a través de qué administradora de riesgos laborales se cubran o se protegen a sus trabajadores, ¿sí? Entonces, importante, aquí la afiliación es del empleador, y el empleador lo que hace es reportarle a su administrador de riesgos laborales toda su nómina o su plantilla de trabajadores, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, es el empleador quien realiza la afiliación y es el quien decide a qué administrador de riesgos laborales. Otro aspecto importante es que ¿quién genera el riesgo? O
sea, el riesgo de que el trabajador contraiga una enfermedad o que sufra un accidente. Ese riesgo lo está generando el empleador. En ese orden de ideas, como es él quien está generando, quien produce el riesgo, la cotización se encuentra única y exclusivamente a cargo del empleador. No como cuando lo que veíamos en salud y en pensión, que en salud la cotización está compuesta por el aporte del empleador, del salud 12.5% perdón, 8.5% a cargo del empleador, y el aporte del trabajador, 4% de la nómina. Asimismo también ocurre en el sistema general de pensiones, en donde el empleador realiza un aporte del 12% del salario base de cotización, del ingreso base de cotización, y el trabajador el 4%. ¿Sí? O sea, tanto en salud como en pensiones encontramos que existe un aporte tanto del trabajador como del empleador. En riesgos laborales no. El aporte, la cotización la realiza en su integridad, en un 100% el empleador. No hay cotización por parte del trabajador. Otra particularidad acá en cuanto al tema de la cobertura, hay que tener en cuenta, y esto pues es también diferente al sistema de pensiones o al sistema de salud. En el sistema de pensiones y en el sistema de salud, la cobertura inicia desde el día mismo de la afiliación. Sin embargo, en riesgos laborales no ocurre así. La cobertura inicia a partir del día siguiente a la afiliación. Si la persona lo afilian el día 3 de septiembre, la cobertura o el sistema cubre al afiliado de todas las enfermedades, accidentes que haya contraído, que haya sufrido a partir del día siguiente, o sea, del 4. La razón de esto, pues digamos que existen dos razones. En primer lugar, porque es muy probable que efectivamente el trabajador en su primer día de trabajo, o sea, el día que está recibiendo la inducción, pues efectivamente sufra un accidente. Pero también digamos que para evitar algún tipo de fraude al sistema, en el sentido que, por ejemplo, si un empleador no había afiliado a su trabajador o no había cumplido con su deber de afiliar al trabajador al sistema de riesgos laborales, pues para evitar que, si sufre un accidente, algunos empleadores podrían optar por, venga, vaya y diga que se afilió, o sea, que entró a trabajar hoy, lo estamos afiliando hoy y que hoy mismo sufrió el accidente. Entonces, para evitar ese eventual fraude es que precisamente el sistema obliga a que la afiliación tenga que haber sido realizada el día anterior. Entonces, ya hay unas finalidades, las características propias del sistema. Vamos con nuestro tercer tema, que es acerca de las administradoras. Así como en el sistema de pensiones hablábamos que hay unas administradoras del régimen de prima media, que es Colpensiones, y en el régimen de ahorro individual, las administradoras de fondos de pensiones. En el sistema de salud hablábamos que las administradoras son las entidades promotoras de salud. Aquí, en el sistema de riesgos laborales, las administradoras son, como su nombre lo indica, administradoras de riesgos laborales, las ARL. Así, desde la ley 1562, antes de esta ley, en vigencia de la ley 100, se hablaba de las administradoras de riesgos profesionales, ARP. Estas administradoras de riesgos laborales pues se encargan precisamente de la afiliación de los empleadores, de que ese empleador reporte a todos sus trabajadores, ¿sí?, indicando no solamente su ingreso base de cotización o su salario, sino también el nivel de riesgo por el centro de trabajo, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero también el administrador de riesgos laborales tiene una tarea muy importante, y es realizar el acompañamiento, precisamente para que en la empresa se tenga un panorama de riesgos establecido, es decir, que el empleador conozca adecuadamente cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos sus trabajadores. Y en ese mismo orden de ideas, no solamente es importante conocer el fuente o el origen de ese riesgo, sino que además utilizar las medidas pertinentes
para, para que esos trabajadores pues, no sufran un accidente de trabajo ni contraigan una enfermedad. Eso es lo que conocemos, o sea, es decir, las administradoras de riesgos laborales, las ARL, acompañan a los empleadores en el diseño y puesta en marcha del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Pero una cosa es el acompañamiento, otra cosa muy diferente es precisamente que sea la administradora de riesgos laborales la que se encargue de desarrollar como tal. Eso es una tarea propia del empleador. Recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo, dentro de las obligaciones del empleador, consagra precisamente como una de esas obligaciones el velar porque el trabajador desarrolle. Claro, el código habla del taller y todo eso, pero precisamente nos indica que el empleador debe velar porque el trabajador desarrolle su actividad de forma segura, es decir, que no contraiga ninguna enfermedad ni sufra un accidente. Entonces esa es una obligación del empleador. Es el empleador también quien, dependiendo de los riesgos que se han identificado, pues le debe suministrar a su trabajador o sus trabajadores los elementos de protección personal. ¿Sí? Elementos de protección personal son aquellos implementos que precisamente lo que buscan es que el trabajador no se contagie o no sufra un accidente. Dentro de esto pues encontramos lo que es el casco de seguridad, dependiendo del riesgo. Por eso es tan importante identificar ese panorama de riesgos, identificar cuáles son los riesgos a los cuales se expone el trabajador. Dependiendo de esos riesgos, pues miramos qué necesita el trabajador. En algunos casos casco, las gafas industriales, los guantes de seguridad, los tapones o los cascos, los audífonos, realmente son cascos, también de diferentes tipos de mascarillas. Ahora que estamos en esta emergencia del COVID-19, pues también todos los elementos de bioseguridad, todo eso pues son efectivamente elementos de protección personal, que lo que buscan es que la salud o la integridad física del trabajador se resguarde y él esté protegido de los factores de riesgos a los cuales se ha expuesto por el desarrollo de su actividad laboral. Entonces, eso es una tarea del empleador, pero la ARL precisamente está para apoyar, para determinar, para acompañar a los empleadores precisamente en la tarea de establecer, de definir, de determinar cuál es el panorama de riesgos y que se adopten las medidas pertinentes para garantizar al máximo, o sea, para garantizar la seguridad, la integridad física de los trabajadores. Entonces, esas son las tareas de las administradoras de riesgos laborales. Obviamente, en el evento también realizar actividades de promoción y prevención, o sea, campañas para que los trabajadores desarrollen su actividad laboral en forma segura y responsable. Pero también en el evento en que el trabajador sufra un accidente laboral o contraiga una enfermedad de origen laboral, pues precisamente tendrá la responsabilidad de atender al trabajador. Acá no tenemos un plan de beneficio, no tenemos un plan obligatorio de salud, no. Lo que el trabajador necesite para recuperar su salud. Y asimismo también sufragar o responder por todas las prestaciones, repito, de índole, en este caso, económicas. Ya vamos a ver esos puntos. Pues eso en cuanto a las administradoras. En cuanto a la afiliación, ya habíamos indicado que debe afiliarse todo empleador. Empleador es quien, pues quien tenga a al menos una persona a su cargo con la cual tenga una relación laboral, e incluso también si es él mismo quien ejerce. O sea, en el caso de los independientes, que repito, acá no hablamos de como sala independiente en materia de riesgos laborales, se asimila a contratista. En cuanto a los trabajadores, ¿qué trabajadores deben estar afiliados? Todos los que tengan una relación laboral, los que sean independientes, le hacen contratistas. También, muy importante, también si una persona ya está pensionada, por cualquier tipo de pensión, y estando pensionado se reincorpora al mercado laboral, pues esta persona, por estar desarrollando una actividad laboral, debe estar afiliado al sistema de riesgos laborales. ¿Sí? No es que por el hecho de ya estar recibiendo una pensión se exonera, no, tiene que estar afiliado.
En cuanto a las cotizaciones, es muy importante indicar y establecer que también acá es diferente, lo había enunciado hace un momento. Fijémonos que en salud la cotización siempre es el 12.5% del ingreso base de cotización. En pensiones la cotización siempre es el 16% del ingreso base de cotización. En cambio aquí en riesgos laborales no ocurre lo mismo. No ocurre lo mismo porque no todos los trabajadores están expuestos al mismo nivel de riesgo. Entonces por eso nuestro sistema de riesgos laborales pues consagra 5 diferentes niveles de riesgo. Riesgo mínimo, riesgo bajo, riesgo medio, alto y riesgo máximo. Acá es importante indicar que lo que determina o lo que establece el nivel de riesgo no es la actividad propia del trabajador, sino de su centro de trabajo. Entonces, no se realiza por puesto, sino por el centro de trabajo. Me salgo de la cámara un poquito. Entonces, no es por la actividad propia que desarrolla el trabajador, ¿sí? Por su cargo, su función, sino que ese cargo o esa función la desarrolla dentro de un centro de trabajo. Entonces, puede que la actividad que desarrolla el trabajador sea una actividad de oficina, ¿sí? Evidentemente, pues su actividad pues no ofrece un mayor riesgo. Sin embargo, si esa actividad la desarrolla en un centro de trabajo, por ejemplo, un centro de imágenes diagnósticas, ¿sí? Entonces, esa actividad de imágenes diagnósticas es considerada riesgo alto o riesgo máximo, es decir, riesgo 4 o riesgo 5. Entonces, aunque el trabajador desarrolla una labor de oficina, al desarrollarlo dentro de un centro de trabajo de riesgo alto, pues entonces ese trabajador será considerado riesgo 4 o riesgo 5. Acá hay una particularidad y esta pues la encuentran ustedes en los documentos de trabajo que se les han remitido. Dependiendo del riesgo del centro de trabajo, la cotización se realizará, acá dice valor mínimo, valor inicial y valor máximo. Entonces, digamos que estemos en un ejemplo. El centro de trabajo por el cual el trabajador desarrolla su actividad es un riesgo 3, riesgo medio. Entonces nos vamos a ubicar en este punto, el valor inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador debe cotizar por cada trabajador de ese centro de trabajo el 2.436% del ingreso base de cotización. ¿Sí? Lo tenemos acá. Este es el valor inicial. Este es el valor mínimo, inicial, y este es el máximo. Entonces, todo empleador cuando se afilia, pues indica el nivel de riesgo al cual están expuestos sus trabajadores en cada uno de los los diferentes centros de trabajo. Bien, entonces dependiendo, en nuestro ejemplo, decíamos que era un riesgo medio, o sea, un riesgo 3, y que por esta razón, pues, cotiza sobre el valor inicial, es decir, el 2.436% del ingreso base de cotización, o sea, del salario. Entonces, este es el valor inicial. Si en esa empresa existe un índice de lesiones incapacitantes bajo, o sea, un ILI relativamente bajo, y además el empleador ha sido juicioso en cuanto al cumplimiento de las metas, de los objetivos, del plan de trabajo que tiene con la ARL, por eso les decía que es tan importante esa función de acompañamiento, se establecen protocolos, se establecen metas y objetivos. Si ese es un empleador juicioso en cuanto al cumplimiento del plan de trabajo,
y en ese mismo orden de ideas pues su ILI, su índice de lesiones incapacitantes es bajo, entonces la ARL como en premio puede disminuirlo. Fijémonos que bajaría de 2.436 a 0.7% del ingreso base de cotización. O sea, la disminución es importante. Por el contrario, si el índice de lesiones incapacitantes, ILI, es alto y además el empleador ha sido renuente a cumplir con el plan de protección, con el plan de trabajo acordado con la ARL, pues entonces la ARL ya no le cobrará 2.4 sino 4.089, es decir, se le incrementa el porcentaje de cotización. Entonces, estas diferentes fórmulas para disminuir o para aumentar, pues son de una u otra manera un incentivo para que los empleadores cumplan adecuadamente la función, en la medida en que sean juiciosos, en la medida en que cumplan el plan de trabajo, pues efectivamente tendrán un premio, por decirlo así, o un castigo si no lo cumplen. Que se representa en una disminución o en un incremento de la cotización, del monto de la cotización. Nosotros sabemos que efectivamente, y acá me salto, pues como estamos hablando de las cotizaciones, ¿cómo se cotiza en el caso de los independientes? Como yo les he indicado a ustedes que los independientes son los contratistas, es la entidad contratante o la empresa contratante, o en general el contratante, quien le reporta. Esta entidad contratante tiene sus trabajadores, tiene su propia ARL. Entonces, a esa misma ARL, el contratante le reporta, mire, yo tengo, también le indica cuál es su nómina de contratistas, cuál es el monto de los honorarios, cuál es el nivel de riesgo, los horarios en que prestan el servicio. ¿Sí? Entonces, fíjense, es el contratante quien le reporta a su administrador de riesgos laborales quiénes son sus contratistas. Y el contratista es quien se encarga precisamente de realizar la cotización. Él cumple con esa función. Lo reporta el contratante, pero el pago lo hace el contratista. Ojo con eso. Sin embargo, si el contratista presta sus servicios en un centro de trabajo del contratante clasificado o catalogado en riesgo 4 o en riesgo 5, o sea, riesgo alto o riesgo máximo, acá esa es una particularidad. La afiliación nuevamente la hace el contratante y la cotización también la hace el contratante. O sea, aquí ya no la haría el contratista, sino que la hace el contratante. Es importante tener en cuenta que eso no significa o eso no implica la existencia de una relación laboral, ¿sí? En eso hay que ser muy claros y muy contundentes. El hecho que el contratante realice la cotización de contratista no significa o no se puede tomar ni siquiera como indicio de la existencia de una relación laboral. Eso en cuanto a la afiliación, quiénes están afiliados, cuándo inician las coberturas y cómo se realiza el manejo de las cotizaciones. ¿Listo? Como los riesgos en materia laboral se originan bien sea por un accidente o por una enfermedad, entonces pues vamos a ver qué nos dice la ley 1562 en su artículo tercero. El artículo tercero de la ley 1562 nos define qué es un accidente de trabajo. Yo siempre les digo, como la manito, hay 5 modalidades de accidente de trabajo. Este artículo tercero de la ley 1562 consagra 5 modalidades de accidente de trabajo. Entonces nos define en primer lugar que el accidente de trabajo es todo suceso o evento repentino, ¿sí? Nos habla de la teoría de la imprevisión que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Por causa o con ocasión, debe tener una relación directa con la actividad laboral, con el servicio prestado por el trabajador.
No es que si el trabajador está en la oficina, el trabajador está en la empresa, el trabajador está en la fábrica y estando en la fábrica sufre un derrame, sufre un infarto, pues eso no es un accidente laboral, a menos que ese derrame o accidente cerebrovascular o ese infarto sea producido por una situación de estrés generada como consecuencia de su actividad laboral. Eso es otro paseo, ¿sí? Acá sí vamos a encontrar que hay una causa, o sea, que ese accidente o esa enfermedad está relacionada con el desarrollo de la actividad laboral. Entonces, repito, todo suceso o evento repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Por causa o con ocasión, eso es absolutamente fundamental. O sea, que tenga una relación de causalidad, que sabemos desde el punto de vista de obligaciones. Relación de causalidad, tiene que estar plenamente clara esa relación de causalidad. Pero además se requiere que ese evento o ese suceso produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte, ¿sí? Que se produzca un daño en la integridad física o psíquica del trabajador. Eso es muy importante. Si el evento o el suceso que tiene relación con el trabajo no produce una perturbación, no produce una lesión en la integridad del trabajador, no será un accidente. No es un accidente, pero sí es un incidente laboral. Y los incidentes también son muy importantes. Los incidentes también deben ser investigados por parte del empleador. ¿La razón cuál es? O sea, los incidentes son, por decirlo así, los casi. ¡Ay! Me caí en las escaleras y casi me fracturo. O sea, me resbalé y casi me caigo. Se me cayó la lámpara y casi me cae en la cabeza. Entonces, los incidentes son muy importantes porque debemos ponerle mucho cuidado. Un empleador tiene que prestarle mucha atención a los incidentes porque digamos que son como alertas, que son como avisos. O sea, si un empleador ve que frecuentemente los trabajadores están resbalando en una rampa de acceso, pues afortunadamente no ha pasado nada, pero pues han sido varios, pues la idea precisamente es tomar las medidas de precaución, no sé, cintas antideslizantes o material corrugado, o sea, mirar qué hacer para que no se sigan presentando, o sea, a tomar las medidas con anticipación antes de que efectivamente ocurra un accidente, ¿sí? Esa es la idea, por eso son tan importantes los incidentes. Repetimos, los incidentes no son accidentes. ¿Cuándo es un incidente? Cuando ocurre un suceso, un evento, pero no produce una lesión o un daño en la integridad física o psíquica del trabajador. Eso es un incidente. También debe ser investigado, tomar las medidas de control para que no se sigan presentando y asimismo evitar que ocurra un accidente. Entonces, repito, accidente, suceso o evento repentino que por causa o con ocasión del trabajo produzcan en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Eso es un accidente de trabajo. También la que se produce en la ejecución de una labor aún por fuera del sitio de trabajo o en un horario diferente. Desde que esté cumpliendo una orden, una actividad laboral, por ejemplo, una comisión, eso es, y en desarrollo de eso sufre un accidente, pues se considerará accidente laboral, ¿vale? Porque en ejecución de una labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar o de las horas de trabajo. Hay otra modalidad de accidente de trabajo, numeral tercero, es artículo tercero de la ley 1562 del 2012, y es el accidente in itinere. ¿Qué es lo que la doctrina reconoce como el accidente in itinere? Aquel accidente sufrido en el desplazamiento entre el domicilio del trabajador y el sitio de trabajo. Eso es accidente in itinere, ¿sí?
lo ocurrido en el desplazamiento entre el domicilio y el sitio de trabajo, o viceversa, del trabajo a la casa. Para nuestra legislación, la colombiana, solamente se considera como accidente laboral, accidente de trabajo, aquel accidente en entiende cuando el medio de transporte, cuando el transporte como tal, lo suministra el empleador, es decir, algún tipo de ruta, algún tipo de transporte, ¿sí? Cuando el empleador es quien suministra el medio de transporte y en ese trayecto entre la casa y el trabajo o viceversa, el trabajador sufre un accidente, ese accidente no tiene. Es decir, si el trabajador va en su vehículo, moto, carro, bicicleta, va caminando, va en la buseta, va en un taxi y sufre un accidente, o sea, va de la casa al trabajo, pero en su propio medio de locomoción, no es un accidente de trabajo para nuestro sistema jurídico, ¿vale? Otra modalidad de accidente de trabajo es el ocurrido en el ejercicio de una función sindical. ¿Sí? La persona está en desarrollo de su actividad sindical y sufre un accidente, pues también se considerará como accidente de trabajo. Y finalmente, la quinta modalidad de accidente de trabajo es aquel ocurrido en una actividad recreativa, deportiva o cultural por cuenta de la empresa o que la empresa es la patrocinadora. Entonces, por ejemplo, para San Juan, la oficina organiza una fiesta. Para diciembre también es muy frecuente que organicen fiestas para celebrar el Día de la Madre, el Día de la Secretaria, ¿sí? Si la empresa organiza un evento, si están en un concurso de danza, si están en una chiva, por ejemplo, si organizan un campeonato de fútbol y en ese partido de fútbol, pues sufre una fractura, una rotura de ligamentos, algo así, pues como está en nombre de la empresa o es un evento organizado por la empresa, pues eso se considera accidente laboral, ¿vale? Entonces esa es otra modalidad. En cuanto a las enfermedades, pues básicamente se considerará enfermedad laboral toda aquella enfermedad que contraiga o que adquiera el trabajador como consecuencia de la exposición a los factores de riesgo en los cuales se desenvuelve el trabajador en ejercicio de su actividad laboral. Entonces esos son los accidentes y esas son las enfermedades. En cuanto a o sea, como esas son por decirlo así, las causas, ¿sí? Una enfermedad o un accidente, esa enfermedad o ese accidente puede producir en el trabajador, efectivamente, bueno, no solamente la enfermedad, cualquiera de las dos puede producir una alteración en la salud y además de eso, pues también puede producir la invalidez o incluso puede producir la muerte del trabajador. Entonces, esas son las contingencias, son las consecuencias que puede generar una enfermedad o un accidente laboral. Para ello, el sistema reacciona a través de diferentes prestaciones. ¿Cuáles son las prestaciones que reconoce el sistema de riesgos laborales a los trabajadores afiliados? Hay dos tipos de prestaciones, las asistenciales y las económicas. En cuanto a las asistenciales, hablemos primero de las asistenciales. Pues básicamente todo lo que el trabajador requiera. Yo les decía hace un momento, acá no existe plan obligatorio de salud, no existe plan de beneficios, no, todo lo que el trabajador necesite para recuperar su salud. Citas, cirugías, medicamentos, terapias, prótesis, órtesis, todo lo que el trabajador necesita para recuperar su salud, ¿vale? Entonces, asistencia médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, hospitalización, odontología, medicamentos, prótesis, órtesis, rehabilitación física, profesional, en caso de traslado, todo lo que el trabajador necesite desde el punto de vista asistencial. En cuanto a las prestaciones con contenido económico, entonces vamos a hablar en primer lugar del subsidio por incapacidad temporal, lo que conocemos como las incapacidades. Entonces, cuando como consecuencia de una enfermedad laboral o como consecuencia de un accidente de trabajo, el trabajador lo incapacitan en forma temporal, pues tiene derecho a un subsidio por incapacidad temporal. Ese subsidio es equivalente al 100%
del ingreso base de cotización. ¿Sí? O sea, el 100% de lo que se viene cotizando, a diferencia de cuando es de origen común, que ya veíamos, es el 66% por los primeros 90 días o de ahí en adelante el 50%, siempre y cuando eso no sea inferior a un salario mínimo. En cambio acá es el 100%. O sea, el trabajador, cuando sufre una incapacidad de origen laboral, pues seguirá recibiendo el mismo salario que venía percibiendo con anticipación. El tiempo, pues hasta por 180 días, que se pueden ser prorrogados por otros 180, hasta total de un año, y si existe un pronóstico de recuperación, pues incluso puede ser renovado por otros 360 días, o sea, en total 720 días, o sea, 2 años. Puede estar el trabajador percibiendo este subsidio por incapacidad temporal. Permítanme, yo hago una pausa. Bueno, continuamos, que es que estaba borrando acá una parte para explicar esta segunda prestación económica, la indemnización por incapacidad permanente parcial. Entonces, cuando el trabajador, como consecuencia de una enfermedad o un accidente laboral, queda con secuelas permanentes y esas secuelas le disminuyen su capacidad laboral, y esta pérdida de capacidad laboral es mayor o igual al 5% y menor al 50%, entonces esta persona que efectivamente vemos que se le ha disminuido su capacidad laboral, pues tiene derecho a una indemnización que le compense precisamente esa pérdida de capacidad laboral. Repetimos, se requiere que sea es incapacidad permanente parcial, también se le denomina, también se le llama, pero digamos que, o sea, el nombre técnico es ese, indemnización por incapacidad permanente parcial, pero digamos que el nombre, como es tan largo, muchas veces se le llama o se le indica indemnización por pérdida de capacidad laboral. El nombre técnico es este acá, pero pues cualquiera de los dos es absolutamente válido. Se requiere que la pérdida de capacidad laboral ya sea definitiva, ¿sí? No, por eso se dice que es permanente. Incapacidad permanente, pero parcial. Mayor o igual al 5% y menor al 50% de la capacidad laboral de la persona. Si la persona tiene una pérdida de capacidad laboral en este rango, pues tendrá derecho a esta prestación económica, a esta indemnización. ¿Cómo hacemos para calcular esta prestación? Entonces, el monto de la indemnización por incapacidad permanente parcial será equivalente a la pérdida de capacidad laboral menos 1 sobre 2. O sea, esta pérdida de capacidad, entonces, la pérdida de capacidad laboral ya la tenemos acá. Miremoslo con un ejemplo. Una persona que tenga un ingreso base de cotización de 2 millones de pesos, ¿sí?, con una pérdida de capacidad laboral del 41%. Entonces acá empezamos a reemplazar pérdida de capacidad. Fijémonos que la fórmula es muy sencilla, es muy fácil. La pérdida de capacidad laboral menos 1 sobre 2. La pérdida de capacidad laboral en este ejemplo son 2 millones de pesos. Perdón, la pérdida de capacidad laboral es el 41%. Entonces reemplazamos 41 menos 1 sobre 2. 41 menos 1, 40, dividido 2, pues nos da 20. Entonces, esta persona en este ejemplo recibirá como indemnización por incapacidad permanente parcial 20 veces, o sea, el monto de su indemnización será 20 veces su ingreso base de cotización. Y como su ingreso base de cotización eran 2 millones de pesos, en este ejemplo la persona recibirá como indemnización la suma de 40 millones de pesos. Entonces, esta es la fórmula, o esta es la manera en la cual se determina el monto que recibirá por prestación económica una persona que ha tenido una pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 5% y menor al 50%. ¿Sí? Esta es la manera en la cual se determina. En el evento en que la pérdida de capacidad laboral sea pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%,
La persona ya no recibirá una indemnización, sino que recibirá una pensión de invalidez, que es la siguiente prestación económica. En esta prestación, digamos que si la pérdida de capacidad laboral está entre el 50 y el 66%, ¿sí? La pensión de invalidez será equivalente al 60% de su ingreso base de cotización. Si la pérdida de capacidad laboral es mayor al 66%, el monto de la pensión de invalidez, en este caso, será un 75% de su ingreso base de cotización. Entonces, fijémonos que dependiendo el monto, dependiendo el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el monto de la prestación puede ser más elevado. Además de esto, si la persona para el desarrollo de sus actividades básicas, ¿sí?, para sus funciones normales, bañarse, vestirse, requiere la asistencia de una persona, el monto de su pensión, o sea, sobre el monto básico, su pensión se incrementará en un 15%. Entonces, fijémonos, el monto, corro para este lado más bien, el monto de la pensión de invalidez depende de varios factores. En primer lugar, depende del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, o sea, el grado de invalidez en que esté la persona. De su pérdida de capacidad laboral, qué pena que lo repita 3 veces, pero pues quiero que quede muy claro. Si la pérdida de capacidad laboral está entre el 50 y el 66%, el monto de la pensión de invalidez será el 60% del ingreso base de cotización. Si la pérdida de capacidad laboral es mayor al 66%, la pensión será equivalente al 75% de su ingreso base de liquidación. En uno u otro caso, si la persona necesita, si el pensionado necesita de una persona para actividades básicas y fundamentales, bañarse, vestirse, o sea, requiere la asistencia de un tercero, su pensión se incrementará en un 15%, ¿vale? Básicamente como para compensar, digamos, de alguna manera el hecho de que el costo que para la persona implicará ese cuidador o esa persona adicional que lo suplan en sus funciones básicas, o que lo suplan o que lo ayuden a desarrollar sus actividades básicas. La cuarta prestación económica es la pensión de sobrevivientes. Ya podemos borrar todo esto acá. La pensión de sobrevivientes. Entonces, dependiendo, si la persona, por ejemplo, estaba recibiendo, o sea, la persona como consecuencia de un accidente o una enfermedad laboral, ya estaba recibiendo una pensión de invalidez y luego de eso fallece, su núcleo familiar tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes. En ese caso, la pensión de sobrevivientes, o sea, si quien muere es el pensionado, la pensión de sobrevivientes será equivalente al 100% de lo que la persona venía recibiendo por invalidez. Entonces, si muere el pensionado, el monto de la pensión de invalidez será equivalente al 100% de la pensión de invalidez que ya venía disfrutando. Si quien fallece es el afiliado, ¿sí?, o sea, fallece el trabajador como consecuencia de un accidente o una enfermedad, entonces el monto de la pensión de sobrevivientes a su núcleo familiar será equivalente al 75% del ingreso base sobre el cual estaba cotizando ese trabajador. Entonces acá nos toca diferenciar si quien fallece es un pensionado o es un afiliado. ¿Sí? Dependiendo de eso, pues variará el monto de la pensión de sobrevivientes. Y la última prestación que reconoce el sistema de riesgo laboral, la última prestación económica,
es el auxilio funerario. El auxilio funerario se maneja exactamente igual que en materia del Sistema General de Pensiones, es decir, un valor que oscila entre 5 y 10 veces el ingreso base de cotización y se le paga precisamente a la persona que demuestre haber sufragado o haber cubierto los gastos de las exequias y exequias, sepelio y entierro del afiliado. Vale, ya hemos hablado de los incidentes. Ok, el último punto que resta para completar lo concerniente al sistema de riesgos laborales es la reparación plena de perjuicios. Y acá, ojo con este punto, reparación plena de perjuicios. Fijémonos que cuando hablamos de esta prestación, la indemnización por incapacidad permanente parcial, ¿sí? O incluso fijémonos que acá el criterio es muy objetivo, ¿sí? Acá es cuánto asciende la pérdida de capacidad laboral del trabajador y cuál era su ingreso base de cotización, y con fundamento en esto la ARL pues terminará respondiendo por una indemnización por este monto, ¿sí? Son criterios absolutamente objetivos. ¿Cuál fue su pérdida de capacidad laboral? ¿Usted por cuánto cotizaba? ¿Por cuánto se cotizaba por usted? Dependiendo de eso, la ARL pues le otorgó una indemnización. Es un pago único y se acabó. Pero pues puede ocurrir que en algunos eventos el trabajador sufra perjuicios adicionales, sufra, digamos, que el perjuicio como tal del trabajador no sean 40 millones, sino que sean, digamos, 60 millones. O sea, ese es el perjuicio. Recordemos, acá obviamente pues, que se sale un poco del contexto de la seguridad social, pero pues nos toca mirar todo el tema de responsabilidad. Recordemos que para hacer una tasa, o sea, lo que se busca es la reparación integral del daño que sufra la persona, y que para reparar el daño pues existen diferentes aspectos: el lucro cesante, el daño emergente, ¿sí? que son los perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante, y los prejuicios morales, en donde entra la afectación a la vida en relación, el desenvolvimiento de la persona, la honra, bueno, muchos aspectos. Todo eso que ustedes veían en materia de responsabilidad para reparar el daño, pues acá también digamos que tiene mucha relevancia. Entonces digamos que haciendo toda esa tasación del daño, el daño como tal, el perjuicio que recibe el trabajador como consecuencia de esa enfermedad o ese accidente, asciende a 100 millones. Entonces pues podíamos, bueno, y los otros 60 millones, porque la ARL cubre los 40 millones y pare de contar, pues es una responsabilidad objetiva. El Código Sustantivo del Trabajo nos habla, nos indica, nos hace referencia más bien a un tema que es la culpa patronal. ¿A qué hace referencia este concepto de la culpa patronal? Que si el trabajador sufre un accidente o adquiere una enfermedad como consecuencia de la negligencia, es decir, por culpa del empleador, por culpa de su patrono, como habla el Código Sustantivo del Trabajo hoy en día, el empleador. Entonces, si el accidente se produce por culpa del empleador, por su negligencia, porque no hizo las reparaciones oportunamente, sabía que la máquina estaba fallando y no le importó, y a pesar de eso expuso al trabajador a ese riesgo, pues acá se puede establecer que el accidente no fue fortuito, sino que se produjo como consecuencia de la negligencia del empleador, por culpa del empleador. En estos casos, en este evento, el empleador estará obligado a la indemnización plena de perjuicios, plena, todos los perjuicios. Entonces indicábamos que los perjuicios en este ejemplo hipotético, los perjuicios eran de 100 millones, ¿sí?
La ARL, en este ejemplo, le otorgó, digamos, una indemnización por incapacidad permanente, pues por indemnización. La persona ya recibió 40 millones de pesos. Entonces, el saldo, que son estos 60 millones de pesos, estarán a cargo del empleador, ¿sí? El empleador será responsable de la indemnización plena de prejuicios. Obviamente, del total de los prejuicios se realiza o sea, se descuenta, se resta lo que el trabajador perciba de, en este caso de la ARL, o si tiene algún otro tipo de seguro, pero pues en todo caso se le tiene que indemnizar plenamente. Asimismo, si el trabajador no recibió la indemnización por pérdida de capacidad laboral o indemnización por incapacidad permanente parcial, sino que recibió fue la pensión de invalidez, entonces en este caso él no ha recibido nada como indemnización de los prejuicios. Recibe la pensión de invalidez, ok, pero en cuanto a la indemnización de prejuicios no ha recibido nada. Entonces tendría derecho eventualmente a que su empleador lo indemnice plenamente por los perjuicios sufridos como consecuencia de la enfermedad o el accidente que se le produjo precisamente por culpa del empleador. Y cuando hablamos de culpa, pues bueno, ya ahí sí entraremos a mirar, digamos que es un aspecto subjetivo. O sea, se mira cuál fue la actuación del empleador, y si ese empleador faltó al deber objetivo de cuidado, ¿sí? O sea, no actuó con la debida diligencia o con la esmerada diligencia que se esperaba de ese empleador, entonces será responsable de indemnizar plenamente a su trabajador por los perjuicios que éste ha sufrido. Entonces, estos son todos los diferentes aspectos acerca del sistema de riesgos laborales. Pues nada, los invito obviamente, o más bien nuevamente, a que revisen los diferentes videos que se han preparado acá, que para tener una notificación más oportuna, si quieren, por favor pueden inscribirse, ahí pueden suscribirse al canal para que les notifique cada vez que sale uno de estos videos. Y nada, en el video me pueden comentar inquietudes, dudas, lo que sea, y si no, pues ya en nuestro próximo encuentro sincrónico, pues trataré de resolver todas las dudas e inquietudes que ustedes puedan tener al respecto. Muchísimas gracias y espero que sean de utilidad estos videos.